Gracias a ustedes por esta invitación. Nosotros felices de compartir un ratito con ustedes y mejor, más informal, más cercano, nos gusta más. Perfecto, perfecto. Yo sé que tienen algunas preguntas las personas, pero yo no iba a dejar pasar la oportunidad de hacerle unas cuantas preguntas, en parte curiosidad, en parte por admiración, pero ya que vinieron a presentar el bolero de Rubén aquí en Charlotte, quería empezar haciéndoles una preguntita sobre, entonces quisiera empezar contigo, Mazo. Quisiera preguntarte de dónde nace esa idea, porque me parece fantástico como una película colombiana, primer musical, largometraje en la historia de Colombia, de una manera tan poética, la memoria, la música, la violencia que no se puede como que tapar, que hemos vivido también como colombianos. ¿Cómo llegas a ese punto y decir, voy a crear esto? Porque es fascinante. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, siempre desde muy niño fui muy amante de los musicales, tanto en teatro como en cine, siempre los consumía muchísimo desde niño y como que no era consciente de la cantidad de musicales que estaba consumiendo. Con el paso del tiempo, cuando empiezo a hacer como toda mi carrera como director, yo termino estudiando en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, teatro musical. Y a mi regreso a Colombia me doy cuenta que es un género en el que en nuestro país estábamos en deuda. No, y somos un país absolutamente musical, eso es clarísimo. Tenemos grandes exponentes de la música en todos los géneros por todas partes del mundo y en el drama no estaba, en el cine no estaba, en el teatro increíblemente tampoco hay mucho teatro musical. En la televisión estábamos más cercanos con las bioseries porque tenemos grandes representantes musicales, entonces sí se había contado la historia de vida de ellos a través de su música, pero no teníamos como estas historias originales que fueran contadas en el género musical. Y ahí se me ocurre, El Bolero de Rubén fue la primera historia musical que yo la escribí en el 2012 y la escribí inicialmente para teatro. Se estrena en el 2013 y estuvimos 5 años en temporada por muchísimos teatros, con muchos elencos también. Maggi, por supuesto, hizo parte de estos elencos y desde siempre con ese sueño de llevarla al cine en algún momento. Hice muchas obras de teatro más, muchos musicales más, luego llegó el cine. El Bolero no fue mi primera película, es la primera película escrita por mí y dirigida por mí, pero no fue el primer largometraje que dirigí. Y siempre tenía como ese sueño un poco lejano de volverla a cine porque era una película difícil de poder vender a los productores, era difícil de poder contar, difícil que se entendiera un poco lo que queríamos, hasta que llega aquí la señorita y se empecina también en volverlo realidad. La película finalmente la termino de escribir, hago esa transición del teatro al cine, lo hago por allá como entre el 2018 más o menos, y en el 2020, cuando cae la famosísima pandemia, estábamos listos y nos toca salir a rodarla, y eso ya es una experiencia que les contaremos más adelante, pero ese fue un poco como el proceso. Entonces fue con esa necesidad de contar historias propias, de cómo nuestras historias también se podían contar a través del género musical. Estaba buscando además un género que tuviera como esta sangre latina, ¿no? Esta forma que nosotros tenemos de contar nuestras propias historias, alejándonos un poco de los referentes musicales que tenemos en el mundo, como aquí en Estados Unidos, como en Inglaterra, que también es una tierra de muchísimo musical, y cuáles eran esas historias nuestras, donde por supuesto es innegable que estamos permeados de alguna manera por la violencia también, y también determina un poco quiénes somos como seres humanos, sobrevivientes de la violencia y convivientes con la violencia, y el amor, que es lo otro que nos mueve absolutamente. Somos apasionados y amorosos, entonces eso es un poco lo que quería hacer con el bolero, y así nace. Y Maggi, ¿cómo fue tu encuentro con el bolero? Porque sé que también tienes tu
tu historia allí de impacto con el bolero. Sí, y larga. Hola a todos, qué felicidad poder compartir esta mañanita. Yo conocí a Mazo por esta historia del bolero de Rubén. Yo estudié en México teatro, viví un tiempo en México haciendo solo teatro, llegué después a Colombia y empecé a hacer, en México había hecho cine y nunca había hecho televisión, llego otra vez a Colombia, empiezo a hacer televisión y en esta cosa de extrañar las tablas empiezo a ir a todo lo que hay en Colombia de teatro y llego a una sala de teatro y veo el bolero de Rubén. Me impresionó tanto ver una historia tan nuestra contada en el género musical que nunca nos atrevemos en nuestros países de Latinoamérica a hacerlo, no es lo normal de lo que yo había visto en Argentina o en México, porque siempre hacemos como los remakes, hacemos Chicago, hacemos todos los que nos parecen grandiosos de Broadway los queremos replicar en Latinoamérica, pero nunca algo tan nuestro, que tuviera nuestra sangre, nuestra identidad. Entonces yo me senté en la sala, vi la obra y yo dije, yo tengo que saber quién escribió y dirigió esto, que en el programa de mano decía Juan Carlos Mazo. Entonces me quedé hasta que salió el último y le pregunté a una persona de Casa Ensamble, se llamaba el teatro, donde yo lo vi la primera vez porque también estaba en un restaurante y yo no había podido ir, bueno, en fin. Y me dice, no, sí, él está acá. Entonces yo esperé, él salió de la consola de luces, yo miro así porque fue así, yo miré así hacia atrás. Él salió de la consola de luces y yo dije, no puede ser, es un niño. Ya no. En este momento era un niño, no tenía tantas canas como ahora. Sí, porque eso fue hace ya, ¿cuánto? ¿12 años? ¿12 años? Hace 12 años. Yo dije, no puede ser, es un niño, yo necesito conocer a este niño. ¿Quién es él? ¿Por qué escribió esto? ¿Cómo lo escribió? ¿Cómo lo dirigió? ¿Qué es esto tan maravilloso? Es un genio. Desde ahí quedé como pegada con esa historia. Después la vida nos unió en un montaje, desde ahí no empezamos a ser amigos, desde ahí yo quedé admirada, impresionada. Entonces esa fue mi primera impresión con el bolero. Después, bueno, por otras razones nos llamaron a trabajar y trabajamos juntos y empezamos a hacer una relación laboral y después con los años de amistad, que ha sido para mí inspiradora y motivadora y un regalo de Dios. Cuando Mazo me dice, yo trabajé con él en muchas obras de teatro musical, fui parte del elenco del bolero, muy pocas funciones, dos funciones nada más, porque yo estaba enamorada de esa obra desde que lo conocí. Y cuando Mazo me dice, quiero que sea una película, yo dije, de que lo hacemos así tenga que hacer lo que tenga que hacer, voy a buscar ya la manera de que esto se haga realidad. Y empezamos a buscar los aliados y a buscar la manera de llevarlo a la pantalla, además como él lo quería hacer, ¿no? No como pudiéramos así con las poquitas cosas, sino tan grande como él lo tenía en su cabeza. Ese fue mi acercamiento al bolero. Sin embargo, cuando empezamos a hacer la película, él hizo la adaptación de la obra de teatro a la película, realmente encontramos una historia nueva, con universos nuevos, y aunque yo pensaba que conocía muy bien la historia del personaje, pues tuve que empezar el trabajo obviamente desde cero y entender qué era esto nuevo que íbamos a contar, haciéndole también un homenaje a todas las personas que habían pasado por la historia desde que era obra de teatro. Y sí, fue como un amor a primera vista que me trajo una amistad muy importante en mi vida, una hermandad muy importante para mí. Yo no cambiaría ni por una película mi amistad con Mazo, y ese regalo es lo que ustedes también van a ver mañana, hoy en la noche y mañana, porque gracias a ustedes abrimos una segunda función, que eso me parece divino. Es el resultado de mucho trabajo, de muchos años de Juan Carlos como director, como escritor, como hacedor de historias, pero también es la historia de nuestra amistad. Y, perdón, no quiero meterme en... ¿Esa fue tu primera faceta como productora o ya habías ejercido como productora en otros proyectos? Cuando hacemos teatro, realmente uno muchas veces tiene que ser productor, vestuarista, maquillador, 100%. hasta luces que no sé hacer me ha tocado, escenógrafo.
Mazo hace todas y yo he ayudado en todo lo que puedo siempre, desde que trabajaba en México en teatro, siempre me tocó a veces producir, a veces ser parte del equipo de arte, ser parte del equipo creativo, ser parte del equipo de promoción, ser parte del equipo de prensa, como que siempre nos ha tocado en Colombia hacer de todo un poquito y en México también, para poder llevar los proyectos adelante. Porque yo no soy de las que se quiere quedar sentada en la casa esperando a que alguien me llame, no soy capaz porque me gana la cabeza, me gana las ganas de estar en un escenario, entonces pues siempre me he tenido que a veces inventar las maneras. Pero a pesar de que habíamos hecho cortos juntos y que habíamos tratado también como de ayudar en la producción y hacer de todito, esta fue la vez que realmente me puse la camiseta de vamos a hacer la película. Aunque yo no pueda tener todos los conocimientos de cómo llevarla a cabo, pues nos buscaremos los aliados para hacerlo posible. Y es la primera vez que me meto en el tema de promoción, distribución, exhibición, entender realmente cómo mover, qué hacer, qué es lo que nos está pasando en el cine colombiano, por qué nuestras películas se quedan ahí como atoradas en un momento del proceso y no logramos pasar al siguiente nivel. Y para mí ha sido un proceso súper bonito de aprendizaje, pero sí, realmente soy productora en este momento asociada con Mazo, realmente por el amor y las ganas de que la película fuera realidad. Creo que, como dice Mazo, el género musical estaba en deuda y sobre todo, si les soy sincera, independientemente de la historia del cine colombiano, mi motivación era cumplir el sueño de Mazo, que también se convirtió en mi sueño. Entonces, por eso soy productora, no porque quiera dedicarme a la producción. Y me haces pensar en algo, y obviamente los dos están son referentes de la industria latinoamericana por los proyectos que han hecho, sea en televisión, en teatro o cine. Y algo que mencionas, que me dices que igual tantas trabas, como un proceso arduo y ponerse a hacer miles de cosas, como no solamente productor, montaje, el que conecta la luz, todo. Que en este momento, en la industria cinematográfica de Latinoamérica, porque yo sé que también tú has sido muy embajadora del cine iberoamericano, con los platinos, con muchas cosas, en este momento, ¿qué desean o qué es lo que sienten que quisieran ver para el cine latinoamericano? ¿Pueden usar la Colombia como base o su conocimiento porque han trabajado en muchos lugares? Pero me gustaría, porque desde la perspectiva de afuera, uno lo ve y uno dice, wow, qué crecimiento el cine latinoamericano, qué posicionamiento. Uno se emociona cuando ve los proyectos que ustedes hacen y los celebran en Turquía o los celebran en Europa o en las ciudades de Estados Unidos, pero obviamente ustedes están dentro de esa industria. Quisiera saber qué opinión tienen al respecto. Bueno, con respecto al cine latinoamericano, yo coincido en que sí estamos en un buen momento, sí está creciendo. Lo que pasa es que somos una industria relativamente nueva también como industria. Digamos que, por supuesto, en la historia del cine latino hemos tenido grandes joyas en el cine que han recorrido el mundo y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene su película latinoamericana favorita, independientemente del país que sea, pero seguro tienen un referente contundente. Lo que yo siento que pasa es que no es un músculo lo suficientemente robusto para que se mantenga. O sea, digamos que durante el tiempo van apareciendo diferentes películas que uno dice, wow, esta película me encanta. O cuando hablamos de una película colombiana, o cuando hablamos de una película de Brasil, o cuando hablamos de Argentina. Tiene uno como películas, pero no habla uno de la industria, no habla uno como del grupo, que es lo que sucede, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que está clarísimo el desarrollo que tiene el cine como industria. Yo siento que eso es lo que hace falta. Ahora, sí se está fortaleciendo porque de alguna manera también se está empezando a entender. Nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a sobrevivir.
Estamos todo el tiempo sobreviviendo y no viviendo. Y digamos que las artes no pertenecen a ese pensamiento común de la sobrevivencia. O sea, digamos que estamos pensando mucho más en el tema de la paz, estamos pensando en la comida y estamos pensando en la educación. Ahora los gobiernos empiezan a entender que el arte hace parte de este proceso también. El arte también es sanador, el arte también da paz, el arte también da alimentación, porque también se convierte en una gran industria. Y al convertirse en una gran industria, pues todos sabemos lo que las industrias le generan a los países. Entonces eso se está haciendo más consciente ahora. Entonces las academias también se están fortaleciendo mucho más. En nuestro país ahora la academia de cine también es mucho más fuerte y tiene más conexiones con todas las academias del resto del mundo y empiezan a visualizarse las películas un poco más. Estamos aquí con nuestra película. Está en este momento otra película en otro festival aquí en Estados Unidos. Tenemos presencia en los premios Platino con series, con películas. Estamos un poco abriéndonos mucho más. Acaba de ganar una película latina el premio Oscar a la película extranjera. Entonces sí hay como una sensación de que estamos creciendo como industria y el reto es fortalecerlo, el reto es no parar, que ese por ejemplo es nuestro reto en este momento. O sea, si uno se pone realmente a contar el tiempo que duró El Bolero de Rubén en crearse, en volverse la película que ustedes van a ver esta noche y mañana, son 11 años. Eso no es productivo para nadie. Imagínense, uno demorarse 11 años para hacer una película es absurdo. En términos poéticos es hermoso. Uno dice, wow, me demoré 11 años creando esta pieza y la pude escribir, sí, divino, hermoso, pero no me puedo parar otro. O sea, cuando me conociera un niño, ya evidentemente no soy un niño. O sea, en otros 11 años, ¿qué? Es como me acuerdo de más o cuando, y solo se pudo hacer 2 películas. Entonces, yo creo que ese es un poco el reto, ¿no? Es realmente volverle una industria sólida que incluye estos desarrollos creativos. O sea, el tema del tiempo, que eso es algo que me enseñó la televisión. El tema del tiempo no debería competir con la calidad, porque debería ser una industria mucho más robusta, donde no todos tengamos que hacer todo, donde cada uno esté en su rama y con los poderes de todos reunidos se pueda consolidar y hacer. El año pasado fue el año en la historia del cine colombiano donde más películas se estrenaron. Entonces sí están pasando cosas bonitas y yo siento que eso es lo que debemos hacer parte de esto, que ustedes estén acá, que las personas en Charlotte hayan comprado las entradas para este festival, que se siga mostrando. Esa es la única forma. Nosotros los latinos sabemos que la unión es la fuerza, no hay otra. No hay otra, porque también nos lo ha enseñado la historia. En todos los países es así. O sea, todos los grandes desarrollos vienen o de grandes revoluciones o de grandes pensadores que se vienen en conjunto. Y el cine sí que es un trabajo en conjunto. O sea, el cine no es una pintura. Un pintor puede pararse frente a un lienzo, pintar y poner su cuadro y ya está. Con todos sus procesos, por supuesto, no diciendo que sea más fácil, pero sí es un arte individual. El cine es imposible hacerlo solo. No lo puede hacer solo un actor, no lo puede hacer solo un director, no lo puede hacer solo nadie. Siempre se necesita un equipo. Entonces, yo siento que es una forma muy bonita de entender también nuestra cultura latina y de entender el país y de entender la región. Es en equipo. Sí, merece la... Estoy de acuerdo con Mazo, diría yo, como para complementar y no repetir lo mismo, que creo que en el ecosistema de nuestros países latinos hay huecos. ¿A qué me refiero? Entonces, ya tenemos la ley de cine que nos permite rodar de pronto con beneficios. Nuestra industria en México, en Colombia, en Argentina, hay profesionales increíbles en cada una de las ramas. O sea, tenemos los profesionales absolutamente calificados y talentosísimos para hacerlo. Listo, ahí hay 2 cosas súper importantes. Tenemos todos los apoyos, tenemos la ley de cine, tenemos a las personas que lo pueden hacer posible y pueden hacer cosas grandes. Pero hay un montón de huecos en ese ecosistema y es, listo, ya logré hacer la película, ahora, ¿dónde están los apoyos para la postproducción? Porque son precios inasequibles para un latino, o sea, realmente son precios muy elevados, esa es mi manera de ver las cosas, y respeto si alguien opina diferente, pero es para nuestro cine, los precios de la postproducción, de la difusión, de la prensa, el tema de los exhibidores y los distribuidores
es un tema que en el ecosistema tiene muchos huecos. Entonces, hay películas. Se hicieron 70 películas, 72 películas. Dime cuántas de esas 72 pudimos ver en una sala de cine. Es que ni el 50%. Entonces uno dice, ¿quién quiere hacer una película para guardarla en un cajón? Nadie. Entonces, ¿dónde está el hueco del ecosistema? ¿Qué es lo que nos falta? Es que ese ecosistema dé el giro completo. Entonces, que podamos hacer la película, pero que también podamos promocionarla y distribuirla y exhibirla en el resto de Colombia, del mundo, México, Argentina, que tuviéramos como un circuito a nivel interno de cada país y también un circuito iberoamericano. Los premios Platino, ¿por qué he sido como tan embajadora de los premios Platino? Porque es un lugar de exposición, que si bien tal vez el bolero puede ser que no haya llegado a las salas de Argentina, porque todavía no tenemos ese ecosistema formado para poder girar, que espero que algún día lo tengamos pronto, por lo menos hay una persona en Argentina, una persona en México y una persona en Brasil que se enteró que hay una película que se llama El Bolero de Rubén, por lo menos, que es lo que me parece que eso ha ayudado mucho a los premios a visibilizar las cosas que se hacen en otros lados de Latinoamérica, de Iberoamérica, porque también en España hay una cantidad de cosas increíbles. Entonces creo que sí, creo que el ecosistema tiene muchos huecos y no es una espiral que nos ayude a avanzar. Nunca podemos llegar al siguiente nivel como países latinos, como para realmente mostrar nuestro trabajo, porque ni siquiera en nuestro propio país el 50% de las películas llegan a una sala de cine, no hay dónde verlas, las plataformas tampoco la tienen, la gente tiene que terminar regalando sus películas para que alguien la vea algún día. Eso no me parece justo, las películas están hechas para ser vistas y hay un hueco enorme ahí en ese ecosistema. Bueno, quería cambiar un poquito de tema, Maggie, porque te quería hacer una pregunta en particular, en parte porque la escuché de personas cuando anunciamos que venía el bolero, cuando anunciaste que tenías un espacio abierto en tu calendario para venir a Charlotte, y hubo algo en común que mucha gente como que me recordaba, me decía, que muchos de tus personajes se vuelven icónicos en Latinoamérica, especial tus personajes en televisión de mujeres fuertes, de mujeres malas, de todo, Perversa. de todo un poco. Y yo sé que también hiciste personajes de personas reales, en particular biográficos. Entonces estoy pensando de personas que gente ya admiraba y amaba ¿qué le tomas tú como en esa preparación para esos personajes en particular? Para los biográficos, porque mucha gente me está hablando de Alejandra Guzmán, obviamente La Ronca de Oro. ¿Cómo tú te preparas para...? Porque sé que los actores, ustedes tienen su método, cada uno tiene su método de preparación, pero me pregunto, ¿tienes algo en particular cuando es algo biográfico o tienes el mismo sistema de prepararte para un personaje independientemente? No sé si... Sí, te entiendo. No, en mi experiencia personal no tengo una sola metodología para abordar los personajes, sean biográficos o no. Cada personaje le exige a uno cosas diferentes. ¿Qué es lo que creo yo que debe tener un actor? Siempre lo digo así, una caja de herramientas nutrida, porque no sabemos qué va a llegar y por dónde vamos a tener que comenzar. A veces los personajes biográficos en particular a veces me han pedido algo muy específico. En los personajes que creo yo que no son biográficos, yo puedo comenzar como a mí me gusta, que es de adentro hacia afuera. Entonces yo puedo crear todo lo que me parece importante de la columna vertebral de mi personaje, emociones, historia, el por qué, para dónde. Yo puedo crear como todo el mapa emotivo, el mapa de acciones, todo lo que me parece más importante y después pienso en el afuera, cómo se mueve, cómo se ve, cómo se viste, generalmente prefiero empezar de adentro hacia afuera. Cuando llegan los personajes biográficos, muchos de ellos me han pedido empezar de afuera hacia adentro. Ok, así se mueve, así se ve, así se ríe, ¿qué se siente hacer esto así?
Y entonces a veces esa es la diferencia, a veces los personajes biográficos me han obligado a primero pensar en todo lo de afuera y que eso me indique un poquito el camino para ir a lo de adentro. ¿Qué ha sido lo especial de los personajes biográficos que me retan como actriz sobremanera? Es como siempre que me llega un personaje biográfico, es como si me pusieran una tesis, porque pone a prueba mi habilidad vocal, cómo manejo mi voz, mis acentos, porque es algo que me cuesta mucho trabajo, aunque la gente piensa que no, a mí me cuesta mucho trabajo el tema de los acentos y me toca estudiar mucho cada vez que tengo que hacer un mexicano o los diferentes acentos de Colombia. En el caso de Lenita Vargas era caleña y entonces todo Colombia pensaba que yo era caleña, después hice Lady la vendedora de rosas y todo el mundo pensaba que era paisa, pero realmente soy costeña, soy de una isla de Colombia que se llama San Andrés, o sea, nadie nunca sabe como de dónde soy. Eso me reta mucho, por ejemplo, me reta mucho físicamente, los movimientos, cómo se para, cómo se ríe, todas esas cosas me ponen siempre como, es como que como actor lo pusieran a uno en un examen final. A ver cómo está la voz, cómo está el cuerpo, la capacidad de cambio, cómo te mimetizas en este mundo. Porque cuando uno tiene como el poder de decisión, junto con los criterios del equipo creativo y del director, pues uno se toma ciertas libertades cuando el personaje no está ceñido, el público no lo ha visto, tú te lo estás inventando con tu equipo de trabajo, entonces pues tienes muchas libertades. Esto es hacer personajes biográficos, la libertad no está en lo que puedes hacer, sino en hacer una radiografía de lo que la gente no conoce de su artista, pero viendo a su artista. O sea, todo el mundo quiere ver que me parezco a Alejandra Guzmán, aunque físicamente no me parezca en la vida real. Entonces yo tengo que lograr eso, pero además tengo que contarle a la gente lo que no sabe de Alejandra, porque pues si ya la viste en un concierto no quieres ver lo mismo, tú quieres ver quién es ella como ser humano y que me cuentes algo que yo nunca he visto, para que sea seductor para el público y sus fans. Entonces es un trabajo muy distinto. Para mí ha sido un gran regalo poder interpretar a Chabela Vargas en teatro, poder interpretar, que lo dirigió y escribió Mazo también, poder interpretar a Lenita Vargas en La Ronca de Oro, poder interpretar a Alejandra Guzmán, poder interpretar a, bueno, cosas que no son musicales, como la mamá de Lady en La Vendedora de Rosas, como Diana Turbay en Noticia de un Secuestro. Son retos todos muy distintos, muy grandes, y que yo tengo que agradecer mucho al público, porque el público siempre es muy generoso y me ve con ojos de amor y siempre les parece que me parezco a todos. Yo, gracias por verme con ojitos de amor, y creo que eso también responde a que yo respeto al público y trabajo mucho para darles lo mejor que puedo de mí. Felicito. Eso 100% se nota en la pantalla. Como espectadores lo disfrutamos y lo admiramos, y yo personalmente me quedé así con Alejandra Guzmán y escuché un poquito de tus anécdotas, cómo contabas que a ella, cómo le parece. Te quería preguntar esa en particular porque es una persona que está vigente. O sea, yo me acuerdo que estabas hablando con Giovanni y dices, ay, ella estuvo aquí hace 2 semanas y una persona que la vemos en los escenarios todavía no es algo que está quizás separado un poco. El mismo público que estuvo hace 2 semanas viendo el concierto de Alejandra Guzmán es el mismo público que va a ver su serie. Entonces, hablaste con ella y una anécdota, solamente eso es lo que quería ver, porque yo he escuchado tus anécdotas y me parecieron muy bonitas y quisiera compartirlas aquí con las personas también, porque yo sé que para ti también significó mucho. Anécdotas, tengo 1333 porque yo estaba muerta de los nervios. No es lo mismo hacer una persona que está viva, exactamente. O sea, imagínense la responsabilidad que es que la persona a la que tú estás interpretando te está viendo. Es como, para mí era una presión muy grande. Pero Alejandra fue muy generosa. Primero estaba el tema de que yo era colombiana y que iba a interpretar a un ícono mexicano, ¿no? Cuando llegué. Enfrentar eso tiene ahí un montón de anécdotas que podría contar, pero me parece más bonito decirles que Alejandra fue tremendamente generosa. Yo estaba muy nerviosa y antes de empezar a grabar yo dije, tengo que conocerla, y ella tenía un concierto aquí
yo quería conocerla personalmente porque no es lo mismo sentir la energía de alguien a una videollamada, habíamos hablado de otras maneras, pero nunca físicamente, verla en vivo cantar, hablar, bailar, todo, su energía. Entonces vine a Los Ángeles al Hollywood Bowl, ella estaba en gira aquí con Gloria Trevi, con el show de Versus, y la vi en el camerino, y yo pensé que pues me iba a dar alguna instrucción de algo, porque pues no habíamos podido estar así juntas, y me dijo, lo único que me dijo, no me dijo ten cuidado con tal, haz tal, y ella es muy directa, entonces pensé que iba a haber alguna cosa, una instrucción, alguna cosa que me dijera, me importa mucho tal momento de mi vida, o ten cuidado con tal, o como me ha pasado en otras ocasiones. Y ella fue tan amorosa y me dijo, yo lo único que quiero es que te diviertas, diviértete, cabrona, porque así soy yo me gozo la vida. Y yo dije, ok, esta es la instrucción, pues hagámoslo. Y creo que me lo tomé muy en serio, porque a pesar de que fue muy difícil y fue un ritmo de rodaje demente y no tenía 2 segundos de descanso durante 6 meses, fue muy intenso como ella, me lo pude gozar pensándola siempre todos los días con su irreverencia y con su goce. El día que yo ya iba como mucho más de la mitad del rodaje, y ese fue el día que ella se sentó a ver el primer capítulo. Yo estaba muy nerviosa también porque decidieron en la grabación que yo me podía ver de colegiala, y yo, Dios mío santo, ¿cómo voy a hacer para verme chiquita? Y en los primeros capítulos pues es una Alejandra mucho más joven, y lo hice yo también, entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo me va. Si el primer capítulo ella no le gusta, ella me lo va a decir y se lo va a hacer saber a todo el mundo. Entonces ese fue como mi examen final. Yo estaba grabando y la anécdota es, le tuve que decir al director, Alejandra está viendo el capítulo en este momento, no me puedo concentrar en la escena, no logro estar tranquila, el corazón lo tengo a 1000, por favor dame un tiempito a que ella llame, a que me digan qué pasó, porque mi corazón estaba a 1000, como si estuviera nerviosa, como de verdad, como si tuviera que salir ya al escenario, como una cosa así, como lo que me da antes de salir en teatro al público, es una cosa como un vacío en el estómago y el corazón rápido. Entonces me senté en un andén y esperé la llamada, que para mí no sabía qué podía hacer, como odié todo, no te pareces, esto es horrible, o porque ella es súper directa, ella no se va a ir a tratarme lindo si no le gustó, o sea, no, súper directa. Y bueno, ahí esperé en ese andén y pues la llamada, el video lo tengo todavía. Es divina, me mandó un video y después hicimos una llamada y ella estaba feliz. Me decía, me veo, es que me veo ahí. Me acuerdo que decía, es que hasta te sacas el moco como yo. O sea, ella es increíble, ella fue muy generosa conmigo. Podría contarles 1000 anécdotas más, pero bueno. No, gracias. Sabía que te tenía que preguntarte eso porque me parece fabuloso todo el trabajo que hicieron en esa serie que has hecho. Yo sé que tienen preguntas, así que me gustaría abrir el espacio para el público, para que yo tengo una más, pero la voy a hacer al final para regresar de nuevo al bolero, porque por eso es que los celebramos a los dos, por eso es que están aquí en Charlotte, pero quisiera ver que sin pena. Las críticas, ¿cómo las toman? Las críticas buenas y las malas, ¿cómo las toman ustedes? ¿Qué ideas nos dan ustedes cuando toman esas críticas? Cuando alguien te critica de algo que no lo estás haciendo bien o no estás haciendo bien el papel, ¿cómo la toman ustedes? Pues yo estoy súper acostumbrada, ya, desde la escuela, no solamente en la vida pública, porque pues no es una cuestión que en un actor dependa de la fama, ¿saben? Desde que uno entra al primer semestre, primer día en la escuela de teatro, hay 1000 personas diciéndote, no, está mal, no, por ahí no es, estás equivocada, no me gusta tu ejercicio, busca otra opción. Entonces realmente como que desde la educación en la escuela de teatro estoy acostumbrada al no, está mal, no, por ahí no es, busca otra opción. Entonces realmente la crítica me parece necesaria. Si uno tuviera un comité de aplausos que le dijera todo el tiempo que está bien, muy seguramente yo no sería la actriz que soy hoy,
Definitivamente no, y seguramente me falta además un largo camino para crecer, porque los años también enseñan. Y es necesaria, no tenemos que estar de acuerdo, pero también he aprendido con los años a que uno no puede poner su energía en la crítica, porque si no, tampoco me hubiera atrevido a hacer muchas de las cosas que me he atrevido a hacer. Escuchar, hay críticas que a mí me han ayudado a ser mejor persona y mejor actriz. Hay críticas que en su momento lo pueden afectar a uno y uno tiene que soltar rápido eso y no quedarse ahí en el hueco. He tenido fracasos, también he tenido triunfos, de los dos he tenido que pararme, porque de los triunfos también es difícil reponerse. Hay muchas cosas que se sacrifican por triunfar en algo, en lo personal, en el tiempo, en lo que le dedicas a lo que haces. Pierdes cosas, pierdes personas, pierdes también. Entonces la vida todo es perder y ganar un poco, y uno tiene que pararse de todas. Por mi lado, con el tema de las críticas, cuando uno es director, la crítica tiene uno la ventaja que nunca es personal, no es contra uno, porque uno no es la cara, pero sí es con el contenido, que es como los hijos, ¿no? Es como tener un hijo. Para mí una película o una serie, una novela, una obra de teatro son como mis hijos, entonces ya sabrán los que son padres y madres lo que es que se le metan a uno con los hijos. Entonces realmente a mí lo que me ha enseñado el tiempo con respecto a las críticas es, yo todo lo leo y todo lo escucho, todo, o sea, yo no me hago el bobo. Cuando llegan como en los comentarios yo todo eso lo leo, lo asimilo, y la verdad, yo hago el ejercicio de saber qué es lo que están diciendo y por qué lo están diciendo. Tratando de separarme como de mi sentimiento personal. Entonces les doy algunos ejemplos. Yo hice una serie sobre la vida de Rigo, que es el ciclista, que es una serie súper exitosa en Colombia y en algunas partes del mundo, y cuando empezaron las primeras promos de eso, también es un personaje vivo, también es un personaje que la gente adora, es un mega deportista que se ha ganado un montón de competencias, y que además es una personalidad en el país, súper joven además, tiene menos de 40 años, eran muchísimos retos, una persona absolutamente vigente. Y cuando empezaron a salir las promos, de una cayeron todas las críticas. Que el actor era muy bonito, que no se parecía, que porque era bonito si él de verdad es feo, que eso es una ridiculez, que cómo se les ocurre hacer esa cosa, que no sé qué, y todo eso te empieza a llegar en la cabeza, en un punto donde tú no tienes ni idea qué va a pasar con tu historia, no sabes qué va a suceder. Entonces empecé realmente a leer conscientemente qué era lo que estaban diciendo. Entonces, que es muy bonito, que no se parece, es más, había alguien que decía hasta no tiene acento paisa y el actor es paisa. Entonces ya, ok, ese tipo de comentarios como que no aportan nada, no sirve para nada, porque es simplemente un comentar por comentar, pero luego sí vienen cosas que tú puedes empezar a recibir mejor, sobre todo en el caso del contenido. Entonces decían cosas como, por ejemplo, a mí lo que me gusta de este personaje es que se mantiene auténtico con la forma de hablar, espero que este personaje sea igual, si no, y ahí viene el odio, si no me importa, te quedas hasta ahí y tú dices, bueno, lo tengo que defender. Luego venía el tema en el canal, en RCN, como tenemos que ser un poquito cautos con el lenguaje, porque él se la pasa, él de una frase 10 palabras son una grosería, y todo el mundo se muere de la risa con eso, pero en televisión puede que suene mucho más fuerte. Entonces yo dije, bueno, ahí está lo que realmente voy a tomar de ese comentario, cómo yo desde mi trabajo de dirección voy a hacer que las groserías suenen bien, cómo voy a hacer que la gente no se sienta atacada. Y pasamos de estar prohibidos en televisión de decir como todas estas palabras, o que le pongan el pito o que lo muteen, a que salgan todas. Y nunca recibimos una queja sobre eso. Entonces ahí es donde yo siento que las críticas y los comentarios son valiosos. Yo creo que ese es el camino. Es como ponerte esa armadura que te proteja de lo que va con intención dañina.
Entonces es exprimir bien y filtrar muy bien y destilar muy bien esos comentarios para tu propio beneficio. Gracias. Sí, hola, Zoraida Díaz de Voces, Expresión Cultural. Bienvenidos a Chardo, chicos. Voces es una revista que promueve el arte y la cultura del inmigrante, específicamente aquí en Estados Unidos, pues para promover todas las aportaciones que tenemos, ¿no? Y en ese sentido mi pregunta va en cómo ustedes consideran que el arte como tal ayuda a crear puentes entre culturas y sobre todo en cómo ayuda a sanar pues las cosas, ¿no? que afecta a veces con la migración, el desarraigo, la distancia. Yo sé que, Mazo, tú ahondaste un poquito en cómo el poder sanador del arte, ¿no? Pero en ese sentido enfocado en la migración, ¿cuál es la opinión que tiene? Bueno, a mí me parece fundamental y yo creo que no gratuitamente en el mundo se utiliza el arte como fuente sanadora de todo. Y la migración que es un tema que me viene rondando ahí desde hace un montón de años en Miami. ¿Cómo se llama este productor? El productor musical que... ¿Julio qué? Reyes. Julio Reyes, desde por allá. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Antes de la pandemia, Como como por la pandemia, 2020. por ahí, como desde ahí a mí me está rondando la cabeza y ayer otra vez me volvió y me cayó sobre la cabeza las historias de los migrantes. A mí eso me tiene hace rato rondando la cabeza y yo creo que así como uno no le puede pedir a los alemanes que dejen de hablar de la Segunda Guerra Mundial, no nos pueden pedir a los latinos que paremos de hablar de migración. Y lo que tenemos que hacer es importantísimo, es importantísimo. Y yo creo que es el momento de elevar el concepto de la migración, porque no gratuitamente y la migración como concepto la aprendimos de los animales. Los animales migran orgánicamente, naturalmente, se mueven por el clima, por su alimento, por sus familias, y eso es un concepto que yo vengo estudiando hace muchos años porque sin duda alguna voy a hacer algo con eso, sin duda alguna. Yo siento que y a través del cine, sobre todo, nosotros hemos aprendido a conocer el mundo. No hay mejor clase de ciencias sociales y políticas que el cine. Con el cine tú aprendes todo lo ves, es como pasó esto. Nosotros podemos tener una conversación de la Segunda Guerra Mundial por el cine, podemos hablar de África por el cine, podemos hablar, porque el cine nos ha enseñado eso, la televisión también, y la literatura, pues por supuesto, es la mamá de los pollitos. Entonces, el tema es que yo siento, hablándolo en tema personal, estoy buscando una manera de elevar a esta posición de arte el concepto de migración, porque me parece indispensable, y sobre todo que si a nosotros nos muestran tantas cosas en el mundo con lo que tiene cada tierra, con su riqueza o con su personalidad o con su música, pues tenemos que ponernos el abrigo de la migración y volverlo de metal y volverlo una cosa contundente y lanzarlo al mundo como un producto también. También somos migrantes por naturaleza, no solo nosotros, insisto, como los animales también. Entonces, por ahí estoy con ese concepto en la cabeza. Yo siento absolutamente que... No me lo hubieras dicho. Ahora empiezo yo. Sí, claro, eso lo tengo en la cabeza. Y digo, por ejemplo, de los animales, porque mira, hace años que me reuní con este productor en Miami que también estábamos pensando sobre migración, pero para las tablas. Cuando me devolví, venía ya con la cabeza a mil y me metí a la librería del aeropuerto y le pregunté a la chica que si tenía algún libro sobre migración. Y me dijo, no tengo nada sobre migración. Y de todas maneras me di como todo el giro por la librería y sí encontré un libro de migración, pero de animales. Y yo dije, aquí este es el concepto inicial de la migración. Y empecé a leer el por qué los animales migran y por supuesto los animales migran por las mismas razones que nosotros, no hay otra. O sea, por supuesto que las relaciones humanas tienen otra cosa porque somos seres pensantes y que tenemos raciocinio, pero al final del día es lo mismo. Al final del día es lo mismo. Y traer como todo ese universo de los animales a las relaciones humanas me parece un concepto fantástico para hacer una película y poder mostrarle al mundo el poder de los migrantes. ¡Qué lindo!
Ya le dijimos a Mazo que aquí en Cap Norden, en el 4 Building que está el warehouse, ahí montamos el estudio porque esto está completamente abierto y ya va a ser la película en Charlotte. Tenemos set. Eso, gracias. No, perdón. Gracias. Hola. A mí me interesa saber tu opinión de, por ejemplo, como guionista que te tomó tantos años, no sé cuánto, de escribir o empezar a desarrollar la película. Si quieres comentar de eso, me encantaría. Y también, ahora que nombras y dices esa parte importante de tratar en arte la inmigración, te puedo preguntar, por ejemplo, del punto de vista de una persona viviendo aquí, una latina como soy, lógicamente tenemos que presentar el valor de los inmigrantes en el país. Al mismo tiempo, perdonen los que no están de acuerdo con lo que voy a decir, me ha molestado mucho y ha dolido que, por ejemplo, estas elecciones, los mismos latinos votaron en contra de sus intereses, ¿no? A todo nivel. Inclusive, o sea, por muchos motivos los medios no escuchaban sino noticias en contra de sus propios intereses, otras, y en diferentes niveles socioeconómicos de cada latino, hasta familia mía, por ejemplo, estaban viendo a la gente que venía de migración con una chusma, y así es como se retiraban a veces, perdón. Entonces, quiero preguntarte, en la posición de una latina aquí, por ejemplo, si uno quiere hacer un trabajo, entonces está el balance entre confrontar a nuestro propio grupo latino en ver pues, lo que sucedió en este momento, y estamos todavía viviendo las consecuencias, las viviremos por mucho tiempo, y el balance con presentar la unidad y el valor que se tendría que mostrar. Pero ¿qué balance recomendarías tú para un guión? Mira, con respecto a lo inicial, que es como todo el proceso de escribir el guión, siempre es un viaje azaroso, como lo dice un libro que me leí, que la escritura del guión es un viaje azaroso, porque es sin duda alguna una experiencia personal. O sea, siempre hay una posición personal sobre lo que vas a escribir. Es muy complejo que no lo esté. De hecho, si no lo está, yo pienso que se quedaría un poco vacía, porque es como pedirle al pintor, volviendo a la misma analogía, que no se sientan sus trazos, ¿no? Es como pedirle a Leonardo da Vinci que no pinte en esfumato, sino que pinte en líneas rectas. No es él, no es así. Entonces sí hay una visión personal en el guión, por más que tú te vayas a generar distintas personalidades y distintas maneras de ver el mundo con los personajes, que eso es ya como la parte de la dialogación, que es cuando debes tener muy claro qué piensa esa persona, y hacia allá voy con la otra parte de tu pregunta. Digamos que en el hecho de hablar de los inmigrantes y de hablar de la migración como acto, tú tienes una posición clara, tú piensas esto. Sería muy interesante en términos dramáticos que estos personajes de los que estás hablando, que tú sientes que están en contra de lo que tú piensas, hagan parte de tu historia. Es fundamental, porque de alguna manera también te aíslas o te pones en la otra orilla y entiendes los por qué. Porque es fácil para todos nosotros el tema de juzgar y de señalar desde cualquiera de las dos orillas. Como tú piensas esto y yo pienso esto, y viene el conflicto, que es como la naturalidad del ser humano, ¿no? Desde siempre, desde toda la vida. Y eso es lo que hace rico un guión. Es donde está la discusión, es donde está el contenido. Y eso que tú piensas está en la mitad, en la columna vertebral del guión, pero es importantísimo que tengas las dos posiciones para que tú te puedas expresar como artista y para que le des voz también a los demás, porque también seguro vas a encontrar qué destilar ahí, como lo del café. Uy, yo no estoy de acuerdo con tanta basura que nos están tirando, pero de pronto si escarbas en esa persona, bueno, ¿por qué le duele tanto? ¿Por qué habla de esas personas como basura o como no sé qué? Y te vas a encontrar ahí en el fondo una historia maravillosa. Y cuando encuentres eso, ¡tac!, llega la resolución y llega lo que tu guión puede, donde se pueden coger de la mano.
donde pueden decir como, ok, esto es, y ahí se vuelve mucho más interesante tu historia. Quiero agregar algo, que creo que es lo que pasa también cuando decimos como actores que nos ponemos en los zapatos de un otro, ¿no? Es lo que pasa también con esto que dice Mazo. Desde mi lugar yo pienso esto y jamás haría esto, pero de pronto, si por unos segundos te pones realmente en los zapatos del otro, sabes su historia, sabes qué le pasó, por qué piensa así, desde dónde lo dice, puede ser interesante ver con otra lupa esa vida. No significa que vayas a cambiar de opinión, de pronto no, pero empiezas a entender, porque ya sabes de dónde viene. Nosotros somos pocos los momentos que establecemos esos diálogos. A mí me ha pasado incluso con los personajes, para no hablarles de, digamos, de una cosa, ponerles un ejemplo que sea más personal y no meterme con cosas externas. Yo jamás haría una cosa como esto que está haciendo mi personaje. Yo jamás diría que los latinos son una escoria. He tenido personajes que hablan así. Pienso todo lo contrario. Entonces tú empiezas, como tengo la obligación de armarle una coherencia a ese personaje, tengo la obligación, por eso me están pagando, o sea, eso tiene que tener una lógica, una estructura, y por qué ese ser humano piensa así, o de dónde viene el trauma, qué fue lo que le pasó, por qué opina esto. Entonces empiezas a tejer y dice, bueno, una persona que piensa esto, pues sí, seguramente si le pasó esto puede llegar a esta conclusión. Creo que realmente lo que termina pasando es que generas una empatía, aunque no estés de acuerdo, generas una empatía con la historia del otro para poderla contar, que eso es muy latino. Y creo que lo que termina pasando cuando establecemos estos diálogos es que nos damos cuenta que todos los latinos sufrimos de lo mismo y que todos los latinos tenemos historias parecidas independientemente en qué país hayamos nacido, y que todos los latinos conocemos la violencia de una manera distinta al resto del mundo y que la entendemos diferente y que somos fuertes con la palabra. Nosotros somos fuertes como verbalizamos las cosas, entonces a veces suena duro porque no tenemos medida, somos apasionados, pero cuando uno entiende eso, tal vez lo ve desde otra lupa y dice, ok, tú estás hablando desde tu dolor, yo estoy hablando desde mi dolor, ¿qué tal si nos tomamos algo y nos desahogamos un poquito y encontramos cuál es el punto de encuentro? Siempre hay un punto en que yo me siento como tú, siempre hay un punto, y me ha pasado con los personajes, siempre hay un punto, por más distante que sea el personaje, en que yo puedo entender ese sentimiento. Somos humanos, somos hechos de lo mismo, tenemos lo mismo, o sea, vamos a encontrar siempre el punto de encuentro. Hola, soy Ana Lucía Divins, vivo aquí desde hace 23 años, pero soy de Colombia. Entonces, qué orgullo tenerles aquí. Gracias a Cine Casual por traer estas experiencias, es una cosa hermosa. Mi pregunta es acerca de las generaciones que vienen, los jóvenes. Mi hija está estudiando creación de guiones y producción de películas en Inglaterra. ¿Qué les recomendarían ustedes a los jóvenes que están empezando estas carreras? En términos de, no sé, de inspiración, de cómo empezar a buscar sus caminos, porque yo no tengo idea. Entonces, nada, para mí es como, siempre estoy como con mucha, me sorprende mucho y admiro mucho el camino de ella, ¿no? Porque es creativo, es nuevo, pero no tengo idea, entonces súper interesada en saber qué le recomendarían a las siguientes generaciones, a estos jóvenes que están empezando estas carreras. Bueno, qué gran carrera tiene tu hija y qué camino tan duro el que le esperaba. Mira, yo le diría a tu hija y a todos a todas las nuevas generaciones, hablarle un poquito a través de mi experiencia, que es lo único que podría hacer. Hay que ser muy obstinado y muy consecuente con su pensamiento, insistir. Yo vengo de una familia también muy tradicional, donde no hay nadie en mi familia que se dedique a esto, absolutamente nadie. Nadie, ni mis tíos, ni mis abuelos, ni mis hermanos, ni mis tatarabuelos, nadie.
Nadie es actor, nadie es cantante, nadie es artista, nadie. Entonces eso para mi familia fue rarísimo, rarísimo. Es como este bicho raro, ¿de dónde salió? ¿Y esto cómo se come? ¿Y esto qué hacemos con esto? Y me tocó hacer primero como una intervention en mi familia, ¿no? Como tratar de decirles, tranquilos, también es una carrera, también se puede. Que felizmente en este momento ya no es tan complejo, ¿no? Digamos que ahora ya es mucho más fácil entender como que estamos también en un momento en el mundo donde incluso los oficios están por encima de las carreras profesionales. Que eso también es hermoso, ¿no? Es como una persona que haga serigrafía puede tener una empresa contundente y robusta y no solo tiene que ser o el abogado de la familia o el médico de la familia, que es un pensamiento también muy latino, que son absolutamente necesarios los abogados y los médicos. Entonces, el tema es que sea muy obstinada con su deseo y que encuentre su propio lenguaje, porque estamos en un momento en el mundo donde tenemos sobreoferta de todo, o sea, tú quieres una cosa y encuentras 1000 versiones, 1 millón de versiones de eso que tú quieres. ¿Qué es lo que la va a diferenciar a ella? ¿Qué es lo que la hace única? ¿Qué es lo que ella con sus películas y con sus guiones la va a diferenciar del resto de los guionistas y del resto de los directores que lo va a hacer? Y a manera de consejo, que creo que funciona muy bien y que creo que es algo, es que mientras más local sea, más internacional va a ser. Hay que contar adentro para que el universo se conecte, porque nosotros no podemos estar, siempre, que también es una cosa muy, muy de nosotros, muy de los latinos, siempre estábamos muy esperanzados con lo que viene de afuera. Y ahora que pertenecemos al afuera, ahora que estamos en el mundo, ahora que habitamos en el mundo, es el momento de ver hacia adentro, pero me refiero de una cosa humana, no del lugar donde estamos parados ni donde vivimos. ¿Quiénes somos como esencia? Y que eso lo vuelva su guión, y que eso lo vuelva su película, y eso la va a llevar al mundo entero. Es que imagínate, es colombiana, estudia en Inglaterra, guión, o sea, puede escribir cosas, vive en Estados Unidos, o sea, ella puede escribir cosas increíbles porque es que es ciudadana del mundo. Espectacular. Buenas tardes, mi nombre es Kerma Murraín, soy colombiana, bienvenidos. Soy poeta también y quisiera saber qué los inspira en su vida personal y en su arte. ¿Qué me inspira? Esto va a sonar muy poético, precisamente. A mí, yo soy como un animalito que necesita buscar todo el tiempo inspiración, entonces sé que suena romántico, pero a mí me inspira todo porque tengo la necesidad de buscar. Por ejemplo, tú que escribes poesía, en las etapas donde yo no estoy grabando, que necesito buscar inspiración, que quiero mantenerme conectada a mi creativo, tengo que leer. Y lo que más leo es novela y poesía. ¿Por qué? Porque eso hace que yo tenga un banco de imágenes que no puedo ver en la vida real. Entonces empieza mi cabeza a nutrirse de imágenes que sé que cuando me llegue un personaje algún día en el teatro, en la televisión, en el cine, ese banco de imágenes va a surtir su efecto en mí, o sea, lo voy a poder usar. En algún momento me pasa siempre hay algo de ese banco de imágenes de esta sensación que leí que es como ta, tin, tin, esto voy a tratar de hacerlo físico, y anoto las cosas y busco todo el tiempo, estoy buscando qué me inspira, porque nosotros los artistas también logramos desinflarnos fácilmente, logramos desilusionarnos fácilmente, tenemos momentos de subidas y bajadas. Nuestra labor no tiene un sustento, una seguridad, estamos siempre como en la incertidumbre, tenemos etapas de trabajo muy productivas y de repente un hueco grande de silencio y de pausa, y eso genera que las emociones también fluctúen como en lo mismo, ¿no? Subes y bajas, y esto te sale bien y lo otro no tanto. Y todo el tiempo tienes que estar buscando la motivación y la inspiración, que no es lo mismo. Tú puedes estar motivado, pero no encontrar de dónde colgar ese hilo de creación, de dónde está la inspiración para esto ahora. Yo busco todo el tiempo inspiración, busco todo el tiempo mi motivación, y además tenemos que entender como artistas que eso cambia a lo largo de los años. La misma actriz de hace 20 años no te hablaría como te hablo yo hoy,
y muy seguramente diría, no, a mí no se me cae nunca la motivación porque yo soy lo máximo, porque yo tengo todo esto y entonces me comí el mundo y entonces estudié en México. Claro, esa niña que tenía esa energía ya no es la que soy hoy después de entender mi proceso, ni siquiera la industria, mi proceso. No soy lo mismo. Entonces, me parece como súper importante decirte que los artistas vivimos buscando la motivación, vivimos buscando la inspiración, no siempre uno la encuentra, pero hay muchos recursos para colgarse. Yo siempre me imagino como hilitos. Yo hoy me cuelgo, no sé, de Sabina. Hoy me cuelgo después de no sé cuáles sean tus poetas favoritos. O de una novela, voy y me cuelgo de García Márquez y siento que estoy en Macondo, voy y me cuelgo y me voy colgando cuando siento que no estoy motivada, que no estoy inspirada, que no tengo imaginación en ese momento, que no, me voy colgando de todas partes de lo que puedo, de haber venido aquí, ver este lugar tan divino, e imaginarme aquí, esto es súper cinematográfico, Charlotte es súper cinematográfico. Y me cuelgo, me voy colgando todo el día y todos los días. Me colgué ayer de la cena, tuvimos una cena con Manolo, con Manny, y escuchar sus historias, Dios mío, qué historias, una historia de un inmigrante fuertísima, de un hombre que es capaz de llevar pan a Ucrania. Yo me cuelgo de esa ilusión, yo me cuelgo de lo que me produce él, y entonces termina siendo él la respuesta el día que yo estoy desanimada, el día que no tengo ganas, el día que siento que todo está muy difícil. Yo me acuerdo y me cuelgo de ese hilito y digo, pucha, si él fue capaz de llevar pan a Ucrania para no sé qué, hizo tal cosa, yo me cuelgo. Entonces me parece importante porque no todo el tiempo los artistas tienen inspiración, no todo el tiempo los artistas tienen motivación, no todo el tiempo son días en que uno está totalmente sonriente, inspirado y escribe 5 poemas, no todos los días. Pero busca tus hilitos siempre para colgarte, que ese me ha funcionado a mí, puede que te funcione a ti también algún día. Me parece como súper bonito reinventarse, rebuscarse, reentenderse, porque no eres la misma ayer que hoy. Y pues bueno, esa es mi forma. ¿La tuya cuál es más? Bueno, por mi lado, a mí me gusta buscar inspiración en la cotidianidad, y trato de buscar en la cotidianidad, trato de volverla como un ejercicio creativo. Como todo lo que nos rodea, porque digamos que uno tiene momentos especiales, cuando lee un libro, cuando ve una película, cuando tiene un viaje, cuando conoce a una nueva persona, pero eso pasa esporádicamente. La cotidianidad es un poco lo más difícil, es cómo lograr encontrar belleza en la cotidianidad, cómo encontrar poesía en la cotidianidad. Entonces trato de ser muy observador, es como de las cosas que más disfruto es ver y escuchar, muchísimo. Entonces, te doy un ejemplo, las ventanas cuando llueve, que cae mucha agua sobre las ventanas, entonces empezar a ver eso en términos de mi oficio, cómo lo puedo yo utilizar. Y recuerdo, hace poco, estaba haciendo una escena para una serie, para esto que les decía de Darío Gómez, y había un momento donde había un personaje que estaba muy triste y tenía que llorar muy fuerte por una situación, y recuerdo yo esa cotidianidad de las ventanas en el agua y tratar de volver eso a tu lenguaje de la poesía y luego llevarlo al audiovisual. Entonces le digo a la actriz como vamos a evitar llorar en esta escena, porque la ropa que está detrás tuya colgada en una cuerda va a llorar por ti. Entonces le pido a todo el departamento de arte que moje todo el agua y lo ponga en una cuerda, que también es una imagen súper latina, la ropa colgada secándose, y toda la ropa detrás de ella caía muchísima agua y ella estaba sentada en el piso, y le digo, la ropa va a llorar por ti. Y eso se vuelve en una imagen completa y no tengo que explicar mucho más. La actriz inmediatamente lo entendió, inmediatamente lo entendió el departamento de arte. Entonces ahí me inspiro yo, en la cotidianidad, en cómo volverlo un poquito de arte, en cómo volverlo lindo de contar, en todo lo que nos rodea todo el tiempo. Hoy en la película van a ver ese ejemplo, pero perfecto. Creo que tenemos dos preguntas más. Creo que había una por acá y había otra a mano. Aquí había desde hace rato. Bueno. Nos tocan más. 4. Va 4. Sí, es que nosotros hablamos mucho, yo en particular.
Bueno, yo tengo una pregunta y es, pues obviamente como colombiana, mi nombre es Alejandra, como colombiana he seguido las series, he visto muchas historias de ustedes con las que me he visto reflejada y estoy súper curiosa de ver el bolero de Rubén porque es un musical y es algo que sale de todo lo que sabemos de ustedes. Y mi pregunta es la siguiente, yo me imagino que ustedes como director, como actriz, tú como creador cultural, empezaron una carrera y empezaron a cumplir pequeñas metas hasta a tener el éxito porque ya son personas exitosas en el campo de cada uno. Entonces, yo me imagino que a medida que uno avanza, los sueños también se van transformando y el propósito también se va transformando. Entonces, yo siento que el bolero de Rubén debe ser el reflejo de esa maduración de no solamente querer ser famoso, o ser buena actriz, o ser buen director, sino que el mensaje que se debe dar. Entonces me gustaría preguntarles a cada uno, desde ese lado maduro y exitoso, a las personas que de pronto nos vemos reflejados en ustedes, ¿cuál es ese nuevo propósito para cada uno de ustedes en este papel más maduro, en este desarrollo más maduro que tienen como artistas? Bueno, mira, empiezo yo porque digamos que yo he tenido siempre como este deseo de ir escalando y de hacer como cosas, de hacer mucho. Hacer es el verbo que a mí más me gusta conjugar, hacer. Y con todo este proceso de empezar el bolero de Rubén como una obra de teatro pequeña con 4 actores y poderla llevar al cine y pasar a la televisión y seguir haciendo y haciendo, yo lo que siento es que tenemos que tener la diferencia de entender la diferencia de cómo estamos escalando. Si estamos subiendo en unas escaleras eléctricas o si estamos subiendo en escaleras normal o si estamos subiendo una roca, y estar preparado para todos los terrenos. Estar preparado para todos los terrenos, o sea, que tengas los zapatos que no se te vayan a ir en medio de las escaleras eléctricas y te lleven y te caigas, que es como ese camino fácil. Hay momentos en la vida donde pareciera que es fácil, entonces vas en la escalera eléctrica donde solo te tienes que parar y subes, pero recuerde que eso al final se acaba. Al final, ¡tum! Entonces, si no estás listo, te tropiezas y te caes o se te va el zapato por allá, o si vas en tacones muy empinados, pues se te va a ir por la punta y adiós. Entonces, utiliza los zapatos correctos para la escalada que estás teniendo en ese momento. Si estás en la escalera eléctrica, darle gracias a la vida que estás en una escalera eléctrica y que en ese momento puedes respirar y puedes ir un poco más tranquilo, pero asegúrate que cuando llegues allá puedas dar el paso y seguir caminando y no te caigas. Si vas en una montaña de piedra, asegúrate de tener los guantes, de tener la cuerda, asegúrate que si te caes quedes colgando para que no te mates allá en el fondo. Espero estar siendo claro con la analogía, ¿no? Que es simplemente estar con los pies en la tierra, de saber en qué momento estás, pero que siempre tengas la sensación de que vas avanzando, porque además esto es una escalada sin retorno, ojalá, y es una escalada sin una meta definida, que creo que es lo que lo mantiene a uno vivo. Cuando yo era niño y alquilaba películas en Blockbuster o en Betatonio o en estas cosas que uno iba y alquilaba películas para tener en su casa, siempre soñaba con hacer una película y llevo 3 películas en este momento de mi vida y quiero hacer 20 más. Gracias. Y quiero hacer 20 más. En un momento decía, oye, ¿qué tal sería hacer televisión? Y ahora he hecho 5 series felizmente exitosísimas y ahora quiero hacer 200 más. Entonces el tema es autoalimentarse y retroalimentarse de eso y tener las herramientas para saber en qué momento estás en esa escalada. Siempre los pies en la tierra, siempre. Yo he cambiado de propósitos y de sueños, eso es verdad, a medida que pasa el tiempo, porque he venido entendiendo cómo se mueve la industria, la televisión cómo se mueve la industria, el cine cómo se mueve la industria del teatro en nuestros países, y entonces uno cambia de propósitos, cambia de sueños, y quisiera hacer personajes increíbles y que la gente me siguiera dando la oportunidad de hacer personajes súper diferentes. Pero digamos que mi lema, y en eso hay un puntico ahí de unión con lo que dice Mazo, es siempre el mismo. Cuando yo era una estudiante de teatro, tuve una maestra que se llamaba Claudia Patricia Meraz y Alicia Martínez, las dos, en un semestre. Y un día en una clase ellas me dijeron, las dos a su manera, dijeron una frase que a mí se me quedó para siempre, y es la frase que yo me digo a mí misma cuando siento que me desvío de mi propósito.
o es la frase que yo me digo a mí misma siempre que voy a salir a una escena de teatro, cuando estoy en el teatro, que es mi lugar favorito, que es, soy Magida Isa, quiero que entiendan esto no literal, sino lo que conlleva. Soy Magida Isa, no, yo no soy Elenita Vargas, yo no soy Alejandra Guzmán, yo soy Magida Isa. Estoy aquí con los pies en la tierra, con las manos en el trabajo, o sea, mi labor es hacer, pues, que pase, hacer mi trabajo, tejer esto, y con la vista en el horizonte, es decir, con mi mirada más allá, no solo en este momento, porque si no uno se queda estancado. Esa es como mi frase, soy Magida Isa y estoy aquí con los pies en la tierra, mis manos en el trabajo y la vista en el horizonte. Y siempre mi propósito está alineado con esa frase que se quedó conmigo desde la universidad. Cuando me siento que me siento desubicada y siento que me está dando durísimo lo que está pasando en la industria y que me siento vulnerada y que mi trabajo no está funcionando, tengo que recordarme quién soy yo. Yo no soy mi trabajo, yo soy Magida Isa. Yo no soy lo que hago en mi trabajo. Eso es lo que yo hago que me hace feliz y que me da para comer. Pero yo soy un ser humano que tiene los mismos problemas y los mismos dolores que todos los demás y tengo que ubicarme en quién soy yo hoy como mujer también. ¿Qué es lo que quiero? Listo, ya estoy aquí con los pies en la tierra. Esto fue un éxito, pero tal vez esto no. Este es el momento de la pausa. Voy a aprovechar el momento de la pausa para aprender cosas que no sé. No me puede ganar la cabeza, así que aprendamos, voy a estudiar, voy a leer, voy a Las manos en el trabajo es que creo que nuestras carreras artísticas son como las de los deportistas. Si te quedas quieto, el músculo se atrofia. Entonces necesitas trabajar en algo, necesitas hacer para que el músculo, la cabeza, la voz, el cuerpo que vas a necesitar, que es tu instrumento de trabajo, no esté atrofiado cuando te llegue la oportunidad, porque cuando te llegue la oportunidad, si está atrofiado tu instrumento de trabajo o desafinado, pues no vas a poder tocar como debes tocar, ¿no? Y la vista en el horizonte es porque por más cosas que pasen en el hoy, que sean difíciles, yo voy es para allá. Y hay alguien que me protege, yo soy creyente, y el universo va a conspirar. Hay una palabra que yo siempre tengo en árabe que es maktub. El universo, Dios va a hacer que todo lo mágico que yo quiero ocurra. Eso va a pasar. Lo tengo que ver allá, porque si lo veo con los ojos de la realidad de hoy, seguramente voy a decir es imposible. Yo jamás me hubiera imaginado hacer Alejandra Guzmán, nunca me hubiera pensado que me iban a elegir para algo así, nunca me hubiera imaginado compartir hoy con ustedes, estar en los premios Platino, hacer el bolero de Rubén Comazo y o sea, tal vez si yo me limito al hoy, pues no me imagino que puede pasar, pero yo siempre quiero tener la vista allá y decir sí lo voy a poder hacer. Aunque yo en este momento no me sienta capaz, yo sí lo voy a poder hacer. Y ese es como mi propósito, mi motivo, de ahí me agarro de esas frasecitas. Cuando empezaste tu respuesta, dijiste yo pensé que iba a decir, yo quise ser cantante. Sí, también. Pero a Marta no le fue tan bien, lo van a ver esta noche. Bueno, mi nombre es Claudia González Griffin. Yo soy colombiana, llevo 32 años aquí en este país, sigo siendo colombiana de todo corazón. Muchas gracias por estar aquí. Los admiro mucho por ser artistas, siempre he apoyado a artistas, fui artista en alguna parte de mi vida. Apoyo artistas desde que me moví a este país y desde antes. Una de las cosas que yo pienso que es muy importante es que los fracasos nos enseñan algo muy especial. Y probablemente nunca hablamos de los fracasos. ¿Cuál fue el fracaso que en realidad ustedes tuvieron que les cambió la vida? Claudia, si te soy sincera, es que yo fracaso día por medio. Entonces, pues la verdad es que para mí todos son cambio de vida, porque yo me ilusiono. O sea, el tema de estar permanentemente, por ejemplo, haciendo casting, cuando te llega un personaje que tú quieres, todo el tiempo estás ahí en esa liniecita. Para mí la palabra fracaso no es uno que ocurre y se vuelve definitivo y te cambia la vida, porque en mi carrera en particular lo que yo he vivido es que me han dicho siempre que no, y he tenido muchos fracasos.
Y entonces el fracaso, en mi caso, esa palabra no se ha vuelto definitiva, sino permanente. O sea, no es de todos los días. He tenido que hacer como los animalitos, con lo que decía Mazo. A mí me toca ponerme como el camaloncito, o sea, me toca como, bueno, esta vez me tocó color verde, esta vez me tocó color naranja, y voy cambiando ahí de colores y de piel, porque y volví la palabra fracaso como cualquier otra palabra en mi vida, porque he tenido muchos, tanto de castings que he añorado con mi alma y que me los he peleado y que no los he logrado tener, los personajes, como de cosas que he hecho que no les va bien, o resultados de mi trabajo que tal vez no han sido los que a mí más me gustan. He tenido decisiones mal tomadas y que uno siempre tiene que asumir, ¿no? Cualquier tipo de decisión que uno tome, y uno tiene que asumir las consecuencias. Eso también son fracasos. Tengo varios que te podría contar, muchos. Entonces, y todos me han cambiado la vida, porque definitivamente tomes la decisión que tomes, vivas lo que vivas, te va a cambiar mañana. El resultado es por eso que hiciste o que decidiste. Pero lo que sí es que yo le he quitado ese peso en mi vida, le he quitado el peso tan grande a la palabra fracaso, porque sí se ha vuelto para mí una cosa normal. Y por mi lado, con el tema del fracaso, ha sido como yo creo que a nivel de las relaciones personales, que están siempre ahí como al lado de la vida profesional. Cuando nosotros estamos trabajando tanto y estamos metidos todo el tiempo en nuestro trabajo, nuestro círculo social se vuelve el mismo trabajo también. Nuestros amigos pertenecen al trabajo. Maggie es mi mejor amiga y con ella trabajo todo el tiempo. Siempre estamos como en eso. Entonces, los mismos proyectos y las mismas cosas que vamos haciendo te van decantando y te van filtrando también las personas que tienes alrededor. Y te traen pérdidas. El bolero me trajo muchas pérdidas de personas, muchas. Entonces uno empieza también como con esas cargas y empieza como a cargarse de eso, y en ese camino de las escaleras eléctricas o escalando, no sé qué, tienes que aprender también a soltar el equipaje y tienes que empezar a irlo, y eso es lo que yo podría llamar en mi carrera en este momento como esos pequeños fracasos, como esos dolores y esas heridas que te quedan en el camino. De personas que tienes que soltar, o de situaciones que tienes que dejar, o de lugares que tienes que dejar para seguir avanzando, para seguirte moviendo, como cuando en el barco te dicen hay que tirar todo, si no nos vamos a hundir. Entonces pues hay que tirar todo, nos vamos a hundir. Y eso es lo que yo siento como los fracasos, que duelen por supuesto, pero luego cuando miras hacia atrás también te das cuenta que es una decantación natural. O sea, si el barco necesita que tires las maletas para que puedas seguir a flote y puedas avanzar, cuando logres llegar a un puerto, te das cuenta que vale la pena. Entonces, aprenderlo, como los comentarios que hay que decantar, como las escaleras que hay que subir. Y esa es una de las cosas que yo admiro de él, aprovecho y lo digo. Él de verdad, él dice, ok, hay que soltar esto, hay que soltarlo, y lo suelta y tiene una capacidad para hacerlo, y ha sido de mis grandes aprendizajes como amiga, además, o ni siquiera como en lo profesional, ha sido esto. Ayer lo hablábamos, ponte tú primero la máscara para ayudar al otro, suelta, hay que soltar en este viaje esto, pues hay que soltarlo. Y yo, por ejemplo, yo soy de las que le duele largo. Sí, es que yo tuve una gran maestra de mi vida, que es la muerte. Mi mamá murió hace 10 años en Medellín, muy joven, se murió de 51 años. Y pues ya cuando no se le muere la mamá, ya, marica, eso ya que venga lo que venga, o sea, es que ya que más, y los que hayan pasado por eso lo entenderán, lo entienden. Y sobre todo yo estaba en mi desarrollo como director, porque justo en estos 10 últimos años es que empezó a estallar todo y a brillar todo, y entonces una cosa tan pequeña como esa me cambió la vida, y fue, mi mamá se murió en casa, llegan, la ponen en esta bolsa, cierran el cierre, la meten en el carro, pasa todo esto, se lo llevan,
siente todo lo que uno debe sentir en ese momento, y salgo y el mundo está exactamente igual. Y yo veo que siguen los carros y que siguen los taxis y había gente riendo, y a mí me da una ira con el mundo, como por qué el mundo no se paralizó, si mi mamá se acaba de morir hace 2 minutos, o sea, ¿por qué no todo el mundo está tirado en el piso llorando y revolcándose? ¿Por qué no, amigo? Porque no va a pasar, porque el mundo sigue. Y ahí lo entendí, en ese instante lo entendí, y yo dije, ok, entonces lo que hay que hacer es hacer. Tenemos la última. ¿Creen que la inteligencia artificial podría ser una herramienta útil en la industria del cine? Sí, absolutamente. Yo soy súper fan de la tecnología desde niño, súper fan, y yo siento incluso, y digo siento, pero me gustaría más decir que estoy seguro, que la tecnología es la única a este momento capaz de solucionar nuestro problema ambiental, por ejemplo, porque tenemos la capacidad de desarrollarla, porque nosotros los seres humanos nos hemos inventado, por ejemplo, cepillos de dientes para toda la vida, que están guardados en una gaveta y que nunca van a salir, pero ya no lo inventamos. Ya se inventaron un cepillo de dientes que te puede durar toda la vida, imagínense el impacto ambiental de ese. Ya se inventaron, por ejemplo, unas celdas fotosensibles de los celulares, donde el uso del celular emite unos rayos ultravioletas, todos nuestros celulares. Y ya se inventaron la manera de cómo esas emisiones de los rayos ultravioleta pueden cargar tu celular. O sea, estoy diciendo que es un celular que se autorrecarga para toda la vida. Entonces, si realmente el problema de la tecnología y el problema de la inteligencia artificial no es la herramienta, es el uso, o si no, pregúntenselo al creador de la energía atómica. Se lo inventó para darle energía, con la energía atómica el planeta podría tener energía, pero no, decidimos usarlo para la destrucción, para hacer una bomba, 2, ¡pum, pum! Entonces a mí me parece que con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Yo estoy estudiando inteligencia artificial desde que me llegó, y estoy entendiendo los prompts y cómo se habla con ella y cómo se desarrolla. Es una gran herramienta que lo que tenemos que hacer es que no se convierta en la bomba atómica. Lo que tenemos que hacer es enrutarla en el camino, porque ella va, sí o sí, sí o sí. O sea, eso es como pelear contra el reggaetón. O sea, amigo, no peleemos más contra el reggaetón, usted baile y pásela bueno. Pero es verdad, es como pelear en los años 50 con el rock and roll. Amigo, no pelees con el rock and roll, se va a quedar, o si no, ¿qué es el rock and roll? O si no, ¿qué es el reggaetón? Por Dios. Yo siento eso, yo siento que eso, hay temor, por supuesto, porque hay malas intenciones también, y porque hay desconocimiento, y porque no hay un correcto uso en algunas, pero de resto es estupendo. Con el tema de los actores, por ejemplo, que ahora están legislando esto, y de cómo así que me vas a comprar mi cara para que la puedas comprar en cualquier parte, a eso yo me refiero con el real uso de la inteligencia artificial, pero es una herramienta maravillosa. Y es una herramienta narrativa también. El tema es cómo la vamos a usar. Ese es el gran debate y la gran pregunta. Yo tengo que decir, tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal, existencial, como la canción. Yo creo que él entiende mejor la inteligencia artificial que yo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Mazo, el uso. El uso siempre para el ser humano, esa va a ser la pregunta. Tenemos una gran capacidad de autodestrucción, que espero que en este caso con semejante herramienta sea una gran capacidad de creación. Sería maravilloso que esta vez lo usáramos 100% para crear y no para acabar con lo que tenemos, pero me parece una gran herramienta. O sea, mira todo lo que hemos logrado, incluso en el cine. Se ha vuelto realizable para los creadores, se ha vuelto... Puede ser verdad hacer una película, es que antes para cualquier persona no podía hacer una película, era imposible, los rollos, las cámaras, los costos, incluso a nivel creativo es una gran herramienta y vuelve más a la mano, está más a la mano. Ya la gente hace contenido con sus celulares y con la inteligencia artificial tiene un montón de cosas que puede hacer porque no tiene todas las herramientas físicas, ya no las necesita, ya hay manera de hacer
un video musical, hacer lo posible aunque no tengas los millones que necesitas tener o lo que le costaba antes a una persona hacerlo. Hay tantas cosas que hace que sea positiva, pero pues ojalá sepamos usarla bien. Mira, hay dos ejemplos que me gustaría rápidamente decirles para que veamos cuál es el correcto uso de la inteligencia artificial. Hace un par de meses un médico cirujano operó a una mujer en Asia desde su consultorio en Italia, metiendo las manos en una máquina y una máquina haciendo lo que él estaba haciendo con sus manos en Asia. ¿Eso qué quiere decir? Que le salvó la vida a una mujer, una persona que no podía atravesarse el mundo, y que además ese médico va a tener tiempo de ir y abrazar a sus hijos en su casa, porque no va a tener que hacer un vuelo de no sé cuántas horas, y que esa mujer se salvó cuando está allá, y eso es inteligencia artificial. Hay también un software ahora que te hace un escaneo a tu cuerpo y te puede decir rápidamente en 20, 30, 40 años de qué podrías sufrir o qué podría pasar con tu cuerpo para que lo empieces a trabajar desde ya. Y también hay unos audífonos que te puedes poner y hablar de frente con una persona que hable un idioma completamente distinto al tuyo y puedan hablar en tiempo real. Eso es un gran uso de la inteligencia artificial. No es acabar con todo lo que estamos acabando, es que tú puedas con tu celular escanear una planta y te diga: esta planta necesita esto para que no se muera y para que te ayude a hacer y para que esté. Y lo mismo con la capa de ozono, y lo mismo con la lluvia, y lo mismo con el calentamiento global. O sea, es posible. Temas el uso. Yo en estos días decía en una entrevista que me decían: pero ¿cómo vas a hacer como actriz con la inteligencia artificial? Y dije: primero tengo que entenderla para poder responder la pregunta, tendría que entenderla en su totalidad. Pero estamos acostumbrados a satanizar los términos. Entonces, yo solo lo veo desde el punto de vista de la actriz, por ejemplo. Entonces digo: horrible, que se acabe la inteligencia artificial, ¿cómo así? Están amenazando a mi gremio, esto es lo peor, que es lo que está pasando pues con la mayoría que asumimos como unas posiciones radicales con desconocimiento. Y hay muchas otras cosas que la inteligencia artificial es tan amplio de lo que podríamos hablar, y tendríamos que tener aquí un experto para entender realmente el concepto y de el impacto y lo que podríamos lograr como humanidad, que nos dedicamos siempre a verle el lado feo y a satanizar todo, ¿no? Es como terrible. Esto es terrible. Por ejemplo, Avatar. Entonces, hablando de una actriz o de un actor, entonces la inteligencia artificial va a acabar con tu trabajo. No, lo que tienes que hacer es entender que tu trabajo es más. Entonces ahora tú no solamente eres un actor y ya, sino que ahora tienes que trabajar mucho en tu voz, porque entonces ahora tus personajes los puedes interpretar desde la voz, desde el gesto. Entonces a ti en Avatar te ponen una cámara acá al frente y te llenan tu cara de puntos, pero eres tú, enviándole esa información a un software que lo vuelve un muñeco, que obviamente por la historia utiliza ese tipo de personajes, o sea, porque no es una actriz pintada de azul. Todos hemos visto a personas disfrazadas de Avatar en Halloween, pero nunca se ven como un avatar, porque obviamente es una figura mucho más grande, es otra cosa. Entonces, ahí lo que hay es una oportunidad de entender el trabajo de la voz, de entender el trabajo físico y gestual, de cómo yo le mando información a las máquinas, una oportunidad de legislar y de entenderlo como empresa, porque entonces yo como actor o como actriz o como director o como guionista también tengo un departamento. Si nosotros acá hacemos serigrafía, pero también vendemos camisetas, entonces ahí hay dos industrias, ahí no es solo una. Entonces lo mismo pasa también con el tema de la interpretación, con el tema de la dirección. Tenemos directores que se han ganado, hay un director español que se llama Fernando Trueba, un gran director que ha hecho un montón de películas y tiene un premio Oscar con una película animada. Entonces eso es otra cosa, eso es otro lenguaje. Entonces hay que desarrollar la expresión corporal, hay que desarrollar la expresión gestual, hay que desarrollar la voz y hay que adquirir habilidades que convivan. La inteligencia artificial no llega solo para que las cosas se vean hiperrealistas, que ese es el susto. El miedo es como: ay, pero es que ahora lo pueden hacer todo, pero es que nosotros llevamos consumiendo inteligencia artificial desde que veíamos Bambi.
que lo veíamos ahí con sus dos paticas en animación cuadro a cuadro, hecha a lápiz por Disney. Eso es el desarrollo de lo que está pasando. No es que llegue a reemplazarlo, es que llega un nuevo habitante a la casa, así como llegó el reggaetón, llegó un nuevo habitante a la casa de la música. Bienvenido, amigos, tú verás si me abrazas o no, pero yo llegué para quedarme. Entonces venga y yo lo abrazo, y cómo es que es la cosa con usted. Venga y compartamos. Muchísimas Lo humano es lo humano. O sea, van a necesitar tener la historia. Entonces, y lo humano es irreemplazable. O sea, sí, las emociones, lo humano. Se van a acordar de mí, vamos a llegar al cine y vamos a tener 8 opciones, y de esas 8, 2 son animación, una es normal, la otra es película 100% con inteligencia artificial, la otra IMAX, la otra 4D, o ya no estamos ahí. Ya llegamos y podemos ver una película 4D, otra en 3D con gafas, otra no sé qué, la otra es animada, siguen habiendo películas animadas en 2D, luego la que vienen en 4D es simplemente abrir no hay que tenerle miedo, hay que conocerlo y pedirle a los gobiernos mundiales que legislen y que regulen y que se entiendan para que no tengamos una nueva bomba atómica, sino una herramienta que nos eleve como seres humanos. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, tengo otra idea, te las paso ahorita porque me empezó ya. Te tengo la próxima también en Charlotte, también con inteligencia artificial. Hay una gente haciendo cosas acá tremendas, así que ahí vemos qué se hace. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso de nuevo para Maggi, para Mazo. Esto, además de cafecito y conversación, fue medio terapia, fue medio clase, historia multifacéticos. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Sé que van a disfrutar del bolero esta noche y los que vienen mañana también van a disfrutar mucho de la película. Así que nada, a seguir disfrutando del trabajo y lo que viene. Gracias por su tiempo. Gracias.